Saludos a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de trabajo. En este momento vamos a aprender sobre las estructuras de datos en Python o lo que se conoce como datos compuestos o estructurados. Los datos compuestos o estructurados surgen por la necesidad de trabajar con información que amerita no solamente el uso de unas pocas variables, sino de muchísimas variables. Trabajar con muchísimas variables de manera separada es casi que inviable, es muy difícil. Entonces, muchos lenguajes tienen tipos de datos estructurados que básicamente son conjuntos de datos, usualmente del mismo tipo, pero no necesariamente en otros lenguajes pueden ser de varios tipos. Pero en todo caso son muchos datos agrupados en una sola variable. Esa variable tiene muchas partes, es decir, como muchos compartimientos, y en cada uno de esos compartimientos se guarda información. Vamos a verlo nosotros entonces en esta clase. Pero antes de pasar a hablar de las listas, vamos a repasar un poquito la parte de los bucles. Ya hemos visto en otro video lo que son los bucles en Python. Sin embargo, bueno, hay algunas cosas que nos faltan por tratar, como por ejemplo lo que es un bucle while true. Los bucles de este tipo son bucles que en principio se van a ejecutar de manera indefinida. Es decir, no contienen una condición que pueda ser alcanzable, por lo tanto el bucle va a iterar de manera indefinida. Son los llamados bucles true. Son muy útiles en algunos casos. Cuando se utilizan, van acompañados de unas sentencias como la sentencia break, que permite romper el bucle desde el interior. Podemos ver a continuación un ejemplo. Vean este ejemplo. En este ejemplo tenemos un código que está estructurado utilizando la sentencia while, que es un bucle. Fíjense que se está dejando la indentación de tal forma que todas estas instrucciones están incluidas en el while. Y en el lugar donde debería haber una condición, lo que encontramos es la constante true. Por lo tanto, la evaluación de esta condición siempre va a dar verdadero. No hay manera de romper ese bucle. Sin embargo, vean que desde adentro se utiliza la estructura if. Observen que esto es un ejemplo en el que podemos combinar estructuras de control, estructuras repetitivas con estructuras selectivas. Vean entonces que desde el interior podemos generar el rompimiento del bucle, cosa que no podemos hacer en cuanto a la condición o desde la condición, porque la condición siempre va a ser verdadera. Cuando la variable entrada es igual a la palabra salir, entonces se ejecuta la instrucción break y rompe el bucle. Mientras entrada no sea igual a salir, pues continúa ejecutando las siguientes instrucciones, porque el if es un if sencillo o simple. O sea, se ejecuta la instrucción break si y solo si entrada es igual a salir. Si no lo es, entonces se ejecuta esta instrucción en la línea 10, en la que se hace un casting de la variable entrada, de manera que se convierte en un entero y se le asigna a número. Se calcula después la variable resultado como el cuadrado de la variable número y se imprime en pantalla. Vamos a llevar ese código a nuestro ambiente de programación para que veamos cómo funciona. Lo primero que vamos a hacer es pedirle al IDE que cree un nuevo archivo que lo vamos a llamar while true.
.pi. Ok. Entonces, bueno, replicando el código, comenzamos con la sentencia while. Ok. Bueno, lo que estoy es copiando el código, así que podemos eventualmente acelerar el proceso. Bueno, para no aburrirlos, adelanté un poco los tiempos y he escrito el código en Python. Fíjense que, bueno, como les decía, aquí está el código y ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que cuando se lea entrada, dependiendo del valor de entrada, el bucle puede continuar o no puede continuar. Podemos correrlo, vamos a correrlo, vamos a decirle control S para guardar y vamos a correrlo. Fíjense ustedes que aquí se está viendo el prompt, está pidiendo un número o escribir salir. Eh, Toma en cuenta algo que me acabo de fijar. La condición del if es que sea igual a salir, pero todo en minúscula, ¿no? Quizás aquí hay una imprecisión, después lo voy a cambiar para que ponga todo en minúscula y así darle una buena información al usuario, eso es importante. Pero supongamos que el número es el 2 y le damos enter, se lee entonces y se le asigna a la variable entrada, se evalúa en la línea 3 que entrada no es igual a salir y continúa. Al continuar se convierte entrada en un entero. Fíjense que entrada es un string porque como he dicho en otras ocasiones, la función input permite leer información del teclado, pero toda esa información que viene del teclado es considerada un string. Entonces, en este caso se le asigna entrada y entrada en principio es un string. Por eso se puede comparar con el string salir, con la palabra salir. Ahora bien, si entrada no es igual a salir, fíjense que continúa porque es un if simple, una estructura selectiva simple. Y en la siguiente instrucción, que es la línea 5, se convierte, se hace un casting, se convierte en entrada en un entero que se le asigna número. De manera que el número es de tipo entero. Y se calcula el cuadrado de número y se imprime en pantalla, que es lo que vemos acá. Fíjense que se imprime en pantalla y vuelve otra vez a otra iteración porque no hay nada que impida la siguiente iteración. Entonces aquí está pidiendo otro número. Si ponemos 3, por ejemplo, entonces me está dando el cuadrado es 9. ¿Cómo hago para terminar? Bueno, escribo salir. Y observen ustedes que termina el programa. ¿Ok? Podemos hacer una actividad interesante aquí. Fíjense, les voy a mostrar lo que es el debugging, ¿no? Para ir viendo cómo las variables van cambiando de valor y cómo se van ejecutando las instrucciones. Acuérdense que estamos utilizando el intérprete de Python. Entonces fíjense que aquí en ejecutar hay una opción que es iniciar depuración. Iniciar depuración. Eh, para eso vamos a colocar lo que llaman un breakpoint. Fíjense que cuando yo me coloco en esta zona del editor hay un punto rojo. Si hago clic en el punto rojo, lo que estoy es insertando un breakpoint, es decir, un punto en el que cuando el programa se ejecute en el modo de debugging, él va a pararse, en este caso en la línea 1.
puedes colocar varios debugging si así lo prefieres, pero nosotros vamos a utilizar solamente uno. Cuando corramos este programa en el modo debugging, entonces van a aparecer unos iconos más o menos en esta zona que nos van a permitir controlar cómo se va a ir ejecutando línea por línea. Vamos entonces a ejecutar por depuración. Bueno, vamos a seleccionar aquí el Python Debugger y vamos a decirle que vamos a activar la depuración en el archivo actual. Ok, entonces fíjense que en este momento el programa está detenido. Observen que ahora en el panel izquierdo hay una zona para ver variables, hay una zona para la inspección, vamos a ver después que esa inspección en algún momento, y lo que se llama la pila de llamadas, que en este caso, bueno, hay un solo programa y no hace falta ver, o sea, no apila otras llamadas. Más adelante, cuando veamos la programación modular, vamos a ver que aquí en esta zona se va a ver información. Entonces, bueno, todavía no se han definido variables porque está apenas en la línea 1. Aquí están los iconos a los que yo hacía referencia. Entonces fíjense que en este caso vamos a lograr hacer la pausa. Vamos a agregar aquí otra pausa. Aquí otra pausa porque vamos a ver. Entonces aquí estamos en este momento en la línea 2. Se está ejecutando la línea 2. Se está esperando el valor. Vamos a suponer que es 2 y le damos Enter. Ok, fíjense que ahora sí, creo que había puesto el punto de revisión en un lugar equivocado. Ven que estamos en la línea 3. Se va a ejecutar, la siguiente instrucción que se va a ejecutar es el if. Ahora sí están activos los botones para la depuración. Este botón me permite ir paso a paso. Este me permite entrar a una instrucción. Por ejemplo, si es una llamada a un módulo, lo vamos a ver más adelante. Y aquí salir. Y aquí puedo yo reiniciar y aquí puedo parar. ¿Ok? Bueno, hay opción también para imprimir, de impresión de lo que estamos haciendo. Pero vean lo que ocurre ahora en la zona de variables. En la zona de variables, bueno, hay variables globales y hay variables locales. ¿Ok? Las variables se guardan como una especie de arreglo o de JSON. Pero lo que nos interesa en este momento es que fíjense el valor de la variable entrada. ¿Okay? El valor de la variable entrada es igual a 2, pero está entre comillas simple. Eso quiere decir que lo está considerando como un string. Y eso concuerda con lo que hemos dicho en cuanto a que la función input permite leer información del teclado, pero esa información que se lee es convertido en un string o genera un string. De tal manera que entrada es un string. ¿Okay? Muy bien, entonces ahora la instrucción que se va a ejecutar es el if. Entonces, entrada es igual a 2, es decir, que esta condición se va a hacer falsa. Entonces vamos a adelantar un paso. Vean que pasó de la línea 3 a la línea 5. ¿Por qué pasó de la línea 3 a la línea 5? Es decir, hubo un salto. Porque al ser entrada distinto de salir, entonces no tiene que leer la línea 4, que está dentro del if. La siguiente instrucción que va a ejecutarse es número. Perdón, la 5, que se le va a asignar valor a número. Vean que número no aparece aquí, pero después cuando le damos el siguiente paso, ahora sí se ve la variable número. Y vean que la variable número es igual a 2 y no está entre comillas. ¿Por qué? Bueno, porque se ha aplicado el casting, se ha convertido en un entero. Ahora la siguiente instrucción que se va a ejecutar es la que está en la línea 6,
que va a calcular el cuadrado del número y se lo va a asignar a una variable que todavía no está aquí porque no ha aparecido la primera vez, que es resultado. Vamos a dar el siguiente paso. Ok, observen que ahora el resultado es igual a 4. El siguiente paso que se va a ejecutar es imprimir el valor de número y el valor de resultado dentro de la cadena de caracteres descrita, ¿no? Y vamos a ver ahora que en la zona de la consola, bueno, va a aparecer el resultado. Le damos un paso y vean que ahora me está mostrando la información. Fíjense que el programa indica que ahora vuelve a la línea 2 porque bueno, el while sigue siendo true y va a volver a pedir otra información de entrada. O sea que entrada aquí va a cambiar de valor, debería cambiar. Vamos a darle un paso. Ok, ahora me está pidiendo el siguiente valor. Vamos a ponerle que es 4 ahora. Y le damos enter. Ok, entonces vamos a ver. Entrada ahora es igual al carácter 4. Observen ustedes, al carácter 4. Cambió. Fíjense que aquí me está mostrando cómo la memoria del computador está cambiando en función de la ejecución de las instrucciones. Va a volver a verificar que entrada sea igual a salir. Siguiente paso. Saltó a la 5 porque entrada no es igual a salir, porque entrada es igual a 4. Ahora número, que es 2, debería ser en el siguiente paso, una vez que se ejecute la línea 5, ahora es igual a 4, pero ahora es un entero, ¿no? El 4 no es el carácter 4, sino el número 4. Y se calcula nuevamente el resultado. Resultado ahora es 16 y va a imprimir ese resultado en la línea 7. Lo vemos aquí. Ok. Ahora vean que vuelve otra vez la tercera iteración. Va a preguntar otra vez entrada. En este caso vamos a indicar que va a ser igual a salir. Escribimos la palabra salir y le damos enter. Entonces observen ustedes que la variable salir ahora es igual a la palabra salir, a la cadena de caracteres salir, y va a volver a evaluar si entrada es igual a salir. Vemos que entrada sí va a ser igual a salir, entonces ven que entra. Es la primera vez que entra la línea 4 y va a ejecutarse la línea break, la instrucción break. Al darle siguiente paso, el programa terminó. Vemos que aquí se terminó. Nos indica el prompt que ya está disponible para otra ejecución. De esta forma, pues, podemos analizar el funcionamiento de un programa. Esto es muy importante cuando usted está buscando un error, no consigue dónde está el error, no se da cuenta dónde está el error, entonces analizar línea por línea es importante. Vamos a quitar las líneas, los puntos de revisión. Y bueno, ya sabemos cómo se utiliza la instrucción while. Bien, ahora sí podemos continuar con nuestra presentación. Tenemos entonces aquí un ejercicio, nos presenta un ejercicio 9. Es importante que ustedes lo tratan de hacer en su casa. No obstante, la van a tener en la presentación, el resultado o una posible solución. La van a tener en la presentación, pero yo les recomiendo que antes traten de hacerlo. Aquí tenemos entonces, a ver, bueno, ya se los estoy mostrando. Aquí está la solución del 9.1. Hay un ejercicio 9.2. Ok. Bueno, y ahora sí vamos a entrar con las listas. ¿Qué son las listas? Bien. La lista es sencillamente, como les decía yo, un dato de tipo compuesto en el que se asemeja a una colección o a un conjunto de tipos de datos. Es decir,
puede contener números, cadenas de texto, booleanos, otras listas importantes, es decir, puede haber listas de listas, después vamos a hacer referencia a eso, y puede tenerse una lista de objetos. Cuando veamos la programación orientada a objetos, veremos que la combinación del concepto de objetos y de listas pues es sumamente poderoso en cuanto a programación. Nos dice la lámina que las listas son mutables, lo que significa que pueden modificarse una vez que se hayan creado. Se puede acceder a sus elementos, se pueden agregar elementos, se pueden sustraer elementos, etcétera. Aquí vemos pues un ejemplo de lo que sería una lista. Observen ustedes que se utiliza la notación de corchetes para establecer lo que es una lista. Entonces, en este caso, la lista, fíjense, se llama números, o en otras palabras, la variable números ahora se le va a asignar una lista. Es distinto a lo que estamos acostumbrados a trabajar hasta el momento, que una variable tiene un solo valor. ¿De acuerdo? Ahora no. Ahora vemos que una variable puede contener muchos valores si esa variable es una lista. La lista se parece mucho a lo que se conoce como arreglos o arrays en otros lenguajes de programación, que básicamente es lo mismo. Entonces vemos que una lista es un conjunto de elementos, cada uno de esos elementos tiene una posición dentro de la lista a la cual se puede acceder a través de los llamados índices. Es decir, en este caso tendremos entonces que el elemento 1 de la lista números es 0. Tiene la posición 0, el 2 tiene la posición 1, el 4 tiene la posición 3, el 5 tiene la posición 4. Observen que las posiciones de la lista empiezan a contarse desde 0. Eh, bueno, características están ordenadas, son mutables, es decir, se pueden modificar, pueden ser heterogéneas. Esto es interesante porque eh, podemos tener listas donde estén arreglos, donde estén string, donde estén booleanos, donde estén números enteros, números de coma flotante, todos dentro de una misma línea. Por eso se llaman que son heterogéneos y pueden tener elementos duplicados. Eh, perdón. Para crear una lista en Python se utiliza la sintaxis de corchete y se separan los elementos por comas. Podemos crear una lista vacía. Si sencillamente a una variable le asignamos los corchetes vacíos, pues entenderá el intérprete de Python que estoy creando una lista vacía que después puedo ir poblando. Observen ustedes que en este caso se muestra una variable llamada lista de elementos que está compuesta por datos de distinto tipo. Hay datos enteros, hay una cadena de caracteres, hay un booleano, hay un float y además hay una lista, es decir, el elemento 5 de la lista de elementos es otra lista compuesta por los valores 5 y 7. Entonces, como les decía antes, los índices se utilizan para acceder a los elementos específicos de una lista. Eh, los índices siempre son datos de tipo entero y como les dije, pues empiezan siempre en 0. O sea, la posición 0 sería la asignada al primer elemento de la lista. Podemos acceder a los elementos de una lista y lo hacemos utilizando el índice. La sintaxis se muestra aquí abajo. Es decir, la sintaxis es, se coloca el nombre de la lista o de la variable de tipo lista y se coloca entre corchetes la posición. Si en ese momento colocamos posición 0, entonces accedemos al elemento 0 de la lista. En este trozo de código podemos verlo. La variable número es una lista compuesta por estos valores, 5 valores. El primer elemento de la lista es 10, corresponde al índice 0.
Vemos entonces que la variable denominada primer elemento se le asigna el primer elemento de la lista números. Aquí se hace referencia al índice 0 que corresponde a el elemento 10. Cuando imprimimos entonces la variable primer elemento debería aparecer 10. ¿Ok? Podemos acceder al tercer elemento de la lista o podemos acceder al último elemento de la lista utilizando el mismo mecanismo. También podemos utilizar índices negativos. Por ejemplo, el último elemento de la lista tiene un índice menos 1. Sería correspondiente al último. El segundo último elemento tendría índice menos 2 y así de manera sucesiva. Como lo podemos ver en este ejemplo, la numeración del último hacia el primero, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, y podemos acceder también a esos elementos con índices negativos. Eh, entonces, a manera de conclusión, podemos acceder a los elementos de una lista o bien con índices positivos o con índices negativos y siempre deben tomar en cuenta que el último elemento de la lista, su índice corresponde a el tamaño de la lista menos 1. Siempre esa es una práctica que deben tomar en cuenta. Pueden modificarse entonces elementos de una lista, como utilizando precisamente el mecanismo de notación de índice. La sintaxis es sencillamente nombre de la lista, el elemento al que queremos hacerle una modificación se especifica con el índice y se le asigna a través del operador de igual el nuevo valor. Como por ejemplo aquí. En este ejemplo, la lista original es esta que está acá y al elemento 2 de la lista, es decir, el elemento 3 se va a cambiar por un nuevo valor. Fíjense que ese nuevo valor es un string. Como vimos antes, una lista puede tener elementos de distintos tipos. También se pueden modificar varios elementos de una misma lista utilizando la notación inicio dos puntos fin. En este caso se le indica pues a un rango de elementos de la lista que se le van a hacer modificaciones. Es esta entonces la sintaxis. Podemos ver el siguiente ejemplo donde observamos que solicitamos cambiar los valores del elemento 1, 2, 3 y 4 de la lista, asignándole pues los valores 2, 3, 4. Entonces, vemos que se cambia el elemento 1, 2 y 3. Fíjense que en este caso no se toma en cuenta el último elemento, es decir, del 1 al 3, del 1 al 4, realmente lo que vamos es a cambiar el 1, 2 y 3. Ok, lo vemos aquí entonces con mayor detalle. La función len ya ustedes la han utilizado, imagino, con los strings o al menos hemos visto en alguna de las clases que la función len me permite hallar la longitud de un string. Esto nos da cierta pista y es que realmente los tipos de datos string son tipos de datos estructurados también. En otras palabras, podemos considerar que un string es una lista. ¿Una lista de qué? Una lista de caracteres. Por lo tanto, si a esa lista de caracteres le aplicamos la función len, entonces me va a dar su longitud. Por eso la función len también se aplica a las listas explícitas como las que estamos trabajando en este momento. Sencillamente se le pasa como parámetro el nombre de la lista y él nos dará el tamaño de dicha lista.
Eso nos hace caer en el tema de los métodos propios de los objetos o de la clase listas. Vimos en algún momento que cada tipo de objeto en Python tiene su conjunto de métodos. Eh, desde ese punto de vista, pues podemos hacer referencia a distintos métodos que son propios de las listas. Se recuerdan que esos métodos siempre estaban antecedidos por un punto, como en este caso el método append para poder agregar elementos a una lista. Tomen en cuenta o recuerden que una lista es un elemento mutable de forma tal que puede modificarse en tiempo de ejecución. En este ejemplo se especifica que a la lista llamada lista se le va a asignar un nuevo valor, que es el que está guardado por la variable número. Están entonces otros métodos, como el método pop, que me permite eliminar el elemento en una posición especificada si no se, si no se le especifica parámetro, entonces él elimina el último elemento de la lista, como en este caso. ¿Okay? Que hace el método pop, en este caso sobre la lista números, entonces lo que va es a extraer el último. Y ese último se lo podemos asignar a otra variable. ¿Okay? Es decir, el método pop devuelve el último elemento. Por eso aquí podemos hacer esta asignación. Y una vez que se aplica la función pop o el método pop sobre números, pues el tamaño de esa lista cambia. Eh, Podemos, si le pasamos un parámetro, como en este caso, podemos eliminar elementos de esa lista. Esta lista está compuesta por string, tiene 4 elementos, entonces este sería, manzana sería el 0, banana el 1, naranja el 2 y piña el 3. Aquí entonces le estamos pidiendo que que se elimine el elemento 1, es decir, banana, se elimine banana de esa lista. Hay otros métodos, es cuestión de que ustedes pues revisen luego la presentación y apliquen, hagan ejercicios aplicando cada uno de estos métodos propios de las listas, como extender, insertar, remover o la función index. Aquí hay otros tipos de métodos, todos son para listas. Dejo a ustedes la tarea de experimentar con cada uno de ellos. Un elemento importante de las listas es que podemos aplicar unos operadores especializados sobre ellas, que es el operador in. El operador in nos permite revisar si un valor específico está dentro de la lista. El operador int va a devolver o verdadero o falso. Si el elemento está en la lista, devuelve verdadero. Si el elemento no está en la lista, devuelve falso. El operador not in es para saber si el elemento no está en la lista. Como lo vemos en estos ejemplos, cómo sería la sintaxis de cada uno de los operadores. ¿Okay? Podemos ver este ejemplo. Aquí en este caso la lista es fruta, se llama fruta. Y vamos a preguntarle si la palabra banana, si el elemento banana está en fruta. En este caso debería devolver true porque sí está. Podemos complicar un poquito más el asunto y utilizar una estructura if. En este caso, ¿qué hace la estructura if? Bueno, verifica si banana está en fruta, entonces se va por la opción verdadera. Esta es una estructura selectiva doble. Y si no está, pues se va por esta otra opción y imprime no está banana en la lista.
Si utilizamos el operador not in, entonces pues lo que hace es revisar lo mismo. Verifica si uva no está en la lista. Si uva no está en la lista, entonces devuelve verdadero. Bueno, y aquí aplicándolo con la sentencia if. Bueno, llegamos entonces a la parte de los ejercicios. Tenemos aquí el ejercicio 10. Aquí en la presentación está la solución, pero yo les pido que traten de hacerlo sin recurrir a la respuesta. Ok, seguimos con las estructuras repetitivas, pero en este caso, antes habíamos visto las listas, vimos que son las listas, vimos lo que era lo que era el while true. Seguimos con las estructuras repetitivas porque, bueno, requerimos hacer algunas precisiones con respecto a la relación entre listas y estructuras repetitivas. Recordando un poco, tenemos dos tipos de ciclos o de bucles en Python, el bucle while y el bucle for. Vamos un momentico a hablar del bucle for, vamos a recordar lo que habíamos visto del bucle for. Fíjense que si hacemos referencia a la sintaxis, el bucle for permite hacer iteraciones en función del tamaño de un iterable. ¿Qué es un iterable? Un iterable es un tipo de dato que puede ser recorrido, como un rango o como una lista. Si la lista tiene 5 elementos, entonces si lo combinamos esa lista con la sentencia for, entonces lo que estamos es generando una estructura, una instrucción en la que se va a iterar 5 veces dependiendo pues si el elemento iterable tiene 5 elementos. Cuando la estructura for se aplica sobre un iterable, entonces la variable elemento, que sería en principio el contador, va a asumir los valores que están dentro de ese iterable. Lo vemos en este ejemplo. Fíjense bien que hemos primero definido una lista con 5 elementos, son números enteros. La lista es un iterable, de tal manera que en la instrucción for hemos colocado en el lugar del iterable, hemos colocado el nombre de la variable de tipo lista, números. Entonces, en este caso, la sentencia for hará que la variable número, que es una variable de iteración, asuma los valores que están en la lista números. Y en este caso irá imprimiendo cada uno de ellos. Podemos hacer algún ejercicio con esto. Vamos a ver un ejemplo a continuación. Bien, vamos a sencillamente a tratar de evaluar ese ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, aquí estoy creando un nuevo archivo en el IDE. Vamos entonces a definir una variable número al que vamos a asignarle estos valores. Y bueno, vamos ahora a utilizar la sentencia for. Y números, ok. Y vamos a imprimir. Vamos a imprimir. Entonces aquí vamos a pedirle que imprima número. Bien, vamos a guardar esto, control S, y vamos a correrlo. Observen ustedes que
que en la consola pues salen todos los números que están contenidos en la lista. Eh, Vamos a hacer un ejercicio. A aplicar el... Vamos a aplicar aquí un breakpoint y vamos a iniciar la depuración. El depurador es el de Python. Ok. Observen ustedes que en este momento se va a ejecutar la línea 1. No ven en variables, no se ha definido todavía números. Vamos a darle un paso. Ok, fíjense que ahora tenemos la variable número y nos dice que la variable número es una lista que tiene estos elementos. Si desplegamos acá, bueno, se puede ver con mayor detalle. Vean que está en los índices, indica por cada índice cuál es el elemento. Comienza en 0, termina en 4. Y vean que además, de una vez en memoria, se está guardando cuál es el tamaño de esa lista. Esto es interesante. Pues bien, eh, vean que la variable número todavía no aparece. La variable número es parte integral de la instrucción for. Entonces vamos a darle un paso, lo cual indica que va a hacerse la primera iteración. Fíjense que ahora número vale 1, es decir, ha asumido el primer valor de la lista. A continuación se imprime. Vemos aquí abajo cómo se imprime la lista, el primer elemento de la lista. Vamos a darle un paso. Vamos a la segunda iteración. En la segunda iteración número vale 2 y ahora se imprime el 2. ¿Lo ven? Vamos al siguiente paso. Vamos a la tercera iteración. Número vale 3. Imprime 3. ¿Mm? Vamos a la cuarta iteración. Número vale 4. Imprime ahora 4. ¿Ok? Y vamos a la última iteración. Número es 5. Ahora imprime 5. Y culmina. Fíjense que se vuelve al for. Verifica. No hay más elementos en la lista de números. Entonces va a terminar. ¿Lo ven? Y culmina. Así funciona pues la combinación de for con las listas, porque recuerden que el for es un bucle, pero que puede funcionar sobre iterables. Un iterable, una lista es un iterable. Bien, volvamos entonces a la presentación. Ok. Eh, Advertencia. Esto es importante. Vamos a leerlo. Resulta importante tomar en cuenta que las asignaciones realizadas sobre la variable de iteración no afectarán los valores originales dentro del iterable. Veamos este ejemplo. La variable números es una lista, aquí están los elementos, se itera sobre números, número itera sobre números, pero internamente en el for, en la variable de iteración número, se multiplica por 100. Cada elemento se va a multiplicar por 100. Se imprime número y se ve que hay el cambio, pero cuando se termina el for y se imprime números, que es la lista, vemos que no hay cambio. Vamos a irnos eh, al, al IDE y vamos a tratar de implementar estos cambios en el código. Vamos a correrlo a ver qué ocurre. Bien, estamos aquí en el IDE. Bueno, vamos a hacer esos cambios. Es decir, vamos a pedirle que multiplique número por 100, el valor del número por 100. Eso lo hacemos con esta forma resumida del operador de multiplicación. Ok, estamos listos por aquí. Y luego, bueno, vamos a imprimir aquí número y después salimos del for. Aquí ya hemos salido del for. Fíjense que eliminé la indentación. Le decimos que vamos a imprimir, pero ahora vamos a imprimir números. Ok, números. Ok, vamos a correr esto, vamos a grabarlo, control S,
Ejecutamos y fíjense lo que ocurre. Primero, en las iteraciones se imprime cada elemento de la lista, se imprime, primero se multiplica por 100 y luego se imprime, pero una vez que termina la iteración, que termina en la línea 4, mandamos a imprimir la lista y fíjense que los elementos de la lista han permanecido inalterados. Esto es importante tomarlo en cuenta a la hora de programar. Bien, otro elemento importante es cómo funciona el for con los strings. Les dije en algún momento que un string es básicamente una lista compuesta por caracteres. ¿Ok? Fíjense que en este caso la variable cadena es una cadena de caracteres, un string. Y ahora vamos a poner a iterar a la variable letra sobre cadena. Es decir, que letra va a tomar cada valor de la lista, entre comillas, de la lista, entre comillas, cadena, que realmente es un string. Cuando se lleva a cabo la iteración, pues eso va a generar que se van a imprimir las letras de forma separada. Podemos verlo en el código. Vamos a hacerlo a continuación. Bien, vamos entonces a replicar el código de la presentación aquí en el IDE. Vamos a iterar, vamos a decirle que itere con la variable letra en la lista, porque realmente es una lista cadena. Perdón. Perdón. Cadena. A broma. Bueno, si corremos esto, vamos a guardarlo. Si corremos esto. Bueno, fíjense lo que ocurre, ¿no? Hemos hecho iterar la variable letra sobre el string cadena y cuando mandamos a imprimir en cada iteración el valor de letra, lo que generamos es la impresión de cada una de las letras del string por separado. Ok. Bien, tenemos aquí, llegamos a la zona de los ejercicios, tenemos el ejercicio 11, aquí tenemos una posible solución. Vamos ahora con la función range. La función range también genera un iterable. ¿Okay? Es una función que tiene Python y que genera una secuencia de números enteros. Es decir, un iterable. Hago énfasis en la palabra iterable porque después se pueden combinar con la función, con la instrucción for. La sintaxis de range es como la ven ustedes en su pantalla. Podemos indicar el inicio, el fin y el incremento, que va a indicar de cuánto en cuánto va a tomar valores desde el inicio hasta el fin. En la sintaxis, bueno, son tres parámetros. Realmente la función range tiene tres parámetros. La primera función, la primera parámetro es opcional. Si no se especifica, entonces se sobreentiende que la iteración va a comenzar o el rango va a comenzar en cero. El parámetro stop es obligatorio y el parámetro step es también opcional. Vemos aquí un ejemplo. Fíjense que se está combinando con la instrucción for. En este caso la variable de iteración es i y le estamos indicando que itere i en un rango que va de 1 a 11. ¿Ok? Aquí estamos iterando y generaría este resultado. También podemos decirle, bueno, que itere desde
desde un valor inicial hasta un valor final, como vemos nosotros aquí en este caso. Y vean que aquí en este caso estamos iterando desde 0 hasta 11, pero en este caso no se considera el último, es decir, eh, vamos a iterar de 0 a 11, pero lo vamos a hacer de 2 en 2. Entonces el primer valor de i es 0, el segundo es 2, el tercero es 4, el cuarto es 6, el quinto es 8 y el sexto es 10. No llega a 11 porque el siguiente valor sumándole 2 a 10 sería 12 y está fuera del rango. También podemos iterar al contrario, es decir, de mayor a menor. En este caso, la variable de iteración i va a iterar desde el rango que va desde 10 hasta 0. En este caso, sí es obligatorio colocar el step, el tercer parámetro. Y en este caso le estamos diciendo que va a contar de 1 en 1, pero de 10 a 0. Bueno, tenemos entonces el ejercicio 12. Aquí tenemos una posible solución. Tenemos ejercicio 13, posible solución. Y bueno, hemos logrado terminar con esta clase. Muchas gracias a todos por haberme escuchado. Espero les sirva.